Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la bienvenida por parte del Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Puno a esta penúltima sesión del Diplomado de Especialización y Actualización en Derecho Procesal Civil y Litigación Oral, organizado, como se ha dicho, por el Comité de Damas con el auspicio de la Corte Superior de Justicia de Puno y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano. Bien, para el día de hoy nos acompaña en esta sesión la doctora María Elena Guerra Cerrón, quien, quien es abogada y magíster en Derecho Civil por la por Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente se desempeña como fiscal superior civil del Distrito Fiscal del Callao. Y el día de hoy nos presentará el tema, el proceso cautelar en la oralidad civil. Doctora Guerra Cerón, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi saludo y agradecimiento a los organizadores, la Universidad del Altiplano, la Corte Superior de Justicia de Puno y el Comité de Damas de Puno. Bien, voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para esta sesión. ¿Me confirman, por favor, si está en la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Y el volumen también está bien, es apropiado, todos me escuchan bien. Sí. Sí, ok, listo. Entonces, el tema que se me ha encargado es el proceso cautelar en la oralidad civil. Propiamente quisiera que trabajemos con la idea que el título de esta presentación es Perspectivas de la oralidad, así lo vamos a entender, perspectivas de la oralidad en el procedimiento cautelar. Y luego les voy a explicar la razón por la cual hago esta precisión, ¿no? Entonces dice, perspectivas de la oralidad en el procedimiento cautelar del proceso civil. Ese es el enfoque que le vamos a dar a esta presentación. En primer lugar vamos a darle contenido a algunos conceptos que si bien forman parte de nuestro día a día, ya sea como magistrados, fiscales, abogados, estudiantes, docentes, siempre es bueno reforzarlos antes de una charla como es esta de tutela cautelar. Tutela jurisdiccional y tutela jurisdiccional efectiva. Este es el marco de nuestra actuación, ¿no es cierto? Y después tenemos a la función cautelar y a la tutela cautelar. Y en tercer lugar hemos ubicado a las medidas cautelares. Vamos a ver cómo se armonizan estos tres bloques. En primer lugar, respecto a la tutela jurisdiccional, bien sabemos que está recogida en la Constitución Política del Perú y que además es un derecho humano. Y al estar recogida en nuestra Constitución Política, es un derecho fundamental. Por lo tanto, hablaremos de un derecho humano, derecho fundamental. Y como dice acá en una sustentación o exposición de motivos de la ley 29384 en el 2009, que fue la que motivó una reforma de varios artículos de nuestro Código Procesal Civil en materia cautelar, dice, la función jurisdiccional consiste en juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Ello podría determinar que se sostenga que las dos únicas manifestaciones de la tutela jurisdiccional son la declarativa y la ejecutiva. Claro, tradicionalmente diríamos que es eso. La tutela jurisdiccional es declarar y ejecutar, para hablar de la tutela jurisdiccional efectiva. Pero no hay que olvidarnos que hay una función esencial que es reconocida como la función cautelar.
¿Y qué se dice respecto a la función cautelar? Se dice que esta es una manifestación de la tutela jurisdiccional. Por lo tanto, cada vez que se está otorgando una medida cautelar o cada vez que se está rechazando el pedido de una medida cautelar, porque no siempre va a ser en sentido positivo, se está cumpliendo con una función jurisdiccional, consistente en que garantizar que la función declarativa y la ejecutiva se cumplan. Claro, dentro de nuestra pirámide, la base está en la función jurisdiccional, declarativa y ejecutiva, pero podríamos ubicar en la cúspide a la función cautelar, porque de ella muchas veces va a depender la efectividad de esas decisiones jurisdiccionales. Ahora bien, siguiendo con el tema de la función cautelar como una manifestación de la tutela jurisdiccional, entonces tendríamos que señalar que la función cautelar o tutela cautelar también tiene la calidad de derecho humano y de derecho fundamental. Claro que sí. Si es una manifestación de la tutela jurisdiccional, no hay razón para negarle la calidad de derecho humano y derecho fundamental. Es más, ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2005, expresamente señaló que al igual que el derecho al libre acceso a la jurisdicción, la tutela cautelar no está contemplada expresamente en la Constitución. Sin embargo, por su importancia, por su trascendencia, en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional y en la neutralización de los perjuicios irreparables, es una manifestación implícita en el derecho al debido proceso. Noten ese detalle. Por lo tanto, podemos afirmar que la función cautelar como deber y la tutela cautelar como derecho para los justiciables, para las personas, constituye un derecho humano y un derecho fundamental. Ello se deduce de la calidad de derecho humano de la tutela jurisdiccional en general. Y en sede peruana ya se ha reconocido expresamente que este forma parte del debido proceso. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Ya hemos visto tutela jurisdiccional efectiva, la tutela cautelar y la función cautelar. Y prácticamente podríamos ubicarlos en una posición equivalente, ambos en una posición dominante, sin desconocer que existe un proceso principal, sin duda. Ahora bien, ¿y cuál es la finalidad de las medidas cautelares? De común, ¿no es cierto? De común y originalmente, siempre señalamos que sirven para garantizar la efectividad de las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Y está señalado expresamente en el artículo 608 de nuestro Código Procesal Civil. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Este es el propósito que tendrían las medidas cautelares y por lo tanto se señala cuán importante es la función cautelar y la tutela cautelar. Pero les pregunto, ¿será suficiente reconocer que la medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de una decisión definitiva? ¿O en este marco de una finalidad concreta podemos identificar una doble dimensión? Yo me atrevo a señalar que existe una doble dimensión en esta finalidad. La primera, podríamos decir que es una dimensión individual respecto al sujeto que la solicita y el sujeto que obtiene una medida cautelar. Por eso se puede hablar de satisfacer la pretensión e interés del justiciable. Esa es la dimensión que tiene, ¿no? Asegurar la satisfacción de la pretensión e interés del justiciable. Pero hay otra que trasciende ese interés individual y me estoy refiriendo a la dimensión institucional. La magistratura dicta medidas cautelares, la magistratura decide derechos a través de sentencias o ordena la ejecución a través de autos finales en procesos únicos de ejecución,
para que se cumplan. Por lo tanto, si la medida cautelar favorece, promueve, facilita el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, nos ubicamos en una dimensión institucional que permite la realización de la función jurisdiccional. Así es como tendríamos que ver a este sistema de protección cautelar, con un doble propósito. Y me acabo de referir a un sistema de protección cautelar. Efectivamente, siguiendo con este referente que estoy usando en esta ocasión, que es este proyecto de ley que llevó a la aprobación de la ley 29384, se reconoce la existencia de un sistema de protección cautelar. Un sistema, ¿qué cosa es un sistema? Un conjunto de cosas, un conjunto de derechos, un conjunto de principios, un conjunto de reglas que están relacionados entre sí y que buscan un objetivo común, que tienen una finalidad en común. Si trasladamos este concepto común de sistema al sistema de protección cautelar, podemos señalar que es el conjunto de principios, reglas, disposiciones, formas cautelares que están recogidas en el Código Procesal Civil y que son el fundamento de toda la aplicación, para la aplicación de las medidas cautelares en cualquier ordenamiento procesal. De ahí que en el propio Código Procesal Civil, en la parte final, se señale el carácter supletorio de las disposiciones del Código Procesal Civil a todo ordenamiento procesal, ¿no? Con mayor razón en el caso de las medidas cautelares. Tal vez en las diferentes materias podamos encontrar denominaciones que podemos decir, esta es una medida cautelar diferente, pero si nosotros identificamos los efectos de las medidas cautelares y las estudiamos a partir del Código Procesal Civil, nos va a ser muy sencillo identificar cuál es la estructura, el efecto y la finalidad, por ejemplo, de una medida cautelar en materia penal, de una medida cautelar en materia laboral, de una medida cautelar en el procesal constitucional. Por ejemplo, el caso de las medidas innovativas. La denominación innovativa solamente la encontramos en el Código Procesal Civil, pero en los diferentes ordenamientos procesales existe la suspensión del acuerdo, la suspensión de la decisión, la suspensión del acto, ¿no? En ese caso, ese efecto suspensivo para conservar un estado o un derecho o para restablecer un derecho tiene un efecto innovativo o de no innovar. Por eso que se habla de un sistema de protección cautelar. Y ese sistema de protección cautelar lo tenemos en este esquema que recoge los diferentes grupos de medidas cautelares que están señalados en nuestro Código Procesal Civil. Estas del subcapítulo 1 al subcapítulo 4 son las que contienen las medidas típicas, ¿no? Aquellas que expresamente tienen una denominación. Mientras que por este lado, la medida cautelar genérica es aquella que, como bien sabemos, permite crear una medida que no esté establecida entre las medidas típicas, pero que permita garantizar de mejor manera, como el propio artículo lo señala, del Código Procesal Civil. Y la medida anticipada es una medida debatible, ¿no? Porque realmente uno dice, ¿y esta medida anticipada es del conjunto de temporal sobre el fondo o para qué sirve o cómo es? Incluso podría uno entender que se podría tratar de una extensión de un embargo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de la medida anticipativa? Que preexista una medida cautelar, ¿no? Que preexista, por ejemplo, un embargo, hagamos de cuenta, un embargo de un terreno, y en este terreno se han sembrado frutales. Llega el momento de la cosecha y se requiere alguna acción para no perder esa cosecha. Entonces se pide una medida anticipada y ¿qué es lo que se va a pedir? Que se autorice la venta de los frutos, porque si no se autoriza la venta, esos frutos se van a perder y con ello se pierde la oportunidad de tener un dinero que pueda garantizar el pago de la deuda, ¿no? Ese es en el caso de la medida anticipada. Muy bien,
con este pequeño antecedente ya vamos entrando al tema propiamente del procedimiento cautelar. La frase célebre de Calamandrei, la medida cautelar es un instrumento del instrumento. Noten que he puesto en minúscula instrumento y otro lo he señalado con mayúscula. Tiene una razón desde ya, porque este instrumento con mayúscula viene a ser nuestro proceso, el proceso principal, conocido siempre como le decimos, el principal para distinguirlo del llamado proceso cautelar, que en realidad no es un proceso. Técnicamente, jurídicamente, procesalmente hablando, no califica como un proceso, sino como un procedimiento. Efectivamente, acá tenemos la tutela jurisdiccional, tutela procesal, le he puesto general. En este caso encontramos al proceso principal, donde se va a desarrollar el proceso en sus diferentes etapas, y este es el instrumento. Y por otro lado tenemos a la tutela cautelar como un procedimiento cautelar, instrumento con minúscula. Ambos son instrumentos. Quiere decir que tanto el proceso principal tiene una función instrumental e igualmente tiene una función instrumental el procedimiento cautelar. Pero entonces, si ambos tienen una función instrumental, ¿en qué vamos a diferenciar uno del otro? Sería la primera pregunta que nos vamos a formular. Efectivamente, el procedimiento cautelar no califica como un proceso. Es un procedimiento más dentro del proceso civil, como podría ser un procedimiento por el que se resuelven nulidades o un procedimiento por el que se resuelven excepciones. Lo que sucede es que en doctrina, al reconocerle la función, la finalidad, el telos, ¿no es cierto?, el telos de las medidas cautelares, se le ha atribuido el carácter de proceso a las diferentes etapas en el trámite hasta el dictado de una medida cautelar. En doctrina se señala que si bien es un procedimiento, no se le puede confundir o, en otras palabras, no se le podría mezclar con cualquier otro procedimiento. Precisamente ¿por qué? Por lo que acabamos de señalar hace un momento, por el carácter instrumental. Es un instrumento del instrumento, es tan importante como podría serlo el proceso mismo. ¿Depende del proceso? Sí depende, pero esa dependencia hace que el proceso se fortalezca y que realmente pueda alcanzar con su finalidad. Entonces, veamos ahora si los fundamentos de la oralidad en el proceso civil, o sea, si los fundamentos en este instrumento, todo aquello, esta es una penúltima sesión, seguramente que ya les han explicado los diferentes fundamentos de la oralidad, y yo pasaré de una manera, no me detendré mucho a algunos aspectos, pero veamos si todos los fundamentos de la oralidad en el proceso civil resultan aplicables al procedimiento cautelar. Claro, uno podría pensar, si es el instrumento del instrumento, todo aquello que sirve o contribuye para que la oralidad se realice en el proceso civil, deberíamos o podríamos también aplicarlo al procedimiento cautelar. Vamos a ver si eso es posible, en qué medida es viable la aplicación de la oralidad del proceso civil al procedimiento cautelar. Fíjense acá, el proceso civil ya hemos dicho como instrumento. ¿Cuáles son los diferentes fundamentos para reconocer la fortaleza de la oralidad en el proceso civil? Existe un marco supranacional por el cual se reconocen garantías judiciales. Hay un marco constitucional en el que también se recoge como concepto de tutela jurisdiccional aquello que esté en concordancia con las garantías judiciales de las normas supranacionales. Vamos a ver rápidamente cómo está el modelo de la oralidad o el modelo oral
en algunas legislaciones procesales como el Uruguay, Costa Rica y también Colombia. Luego vamos a ver qué tenemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, qué tenemos en el Código Procesal Civil y finalmente en qué consiste la llamada implementación de la oralidad en los procesos civiles. Respecto a las garantías judiciales, fíjense, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Hombre, Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué hemos resaltado aquí en rojo? Lo que hemos resaltado es recurso efectivo, procedimiento sencillo y breve, derecho a ser oído, plazo razonable y debidas garantías. Desde ya señalo, recurso efectivo, procedimiento sencillo, derecho a ser oído, plazo razonable y debidas garantías equivalen a los principios de economía procesal, concentración, celeridad y especialmente al derecho a ser oído. Al derecho a ser oído en una audiencia, en una o en más audiencias. ¿Y cuáles son los componentes de la oralidad? Precisamente lo que acabo de decir. Inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. Son los principios que distinguen al modelo de la oralidad. No son exclusivos del modelo de la oralidad, porque el modelo escrito podría tomar alguno de los principios, nada impide que eso ocurra, pero podríamos decir, y mejor dicho, afirmamos, que el modelo oral fue diseñado a partir de esos principios. Y también podemos señalar pues que la oralidad es un principio, y los subprincipios son la inmediación, concentración, economía y celeridad procesal. Por lo tanto, tendríamos un primer argumento para señalar que el modelo oral tiene su fundamento en derechos humanos y derechos fundamentales, como aquí está señalado. Primer punto. Entonces, si uno desea brindar tutela jurisdiccional y si uno desea brindar tutela jurisdiccional efectiva, ¿cuál tendría que ser el modelo aplicable a sus procesos? En este caso al proceso civil. Tendría que ser uno que armonice precisamente con lo que se señala como garantías judiciales, los que están señalados acá. Y eso nos lleva a determinar que el modelo oral es el modelo idóneo para brindar tutela jurisdiccional. Ahora bien, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Qué tenemos en Costa Rica? En Costa Rica tienen su Código Procesal Civil desde el año 2018 y recogen expresamente la oralidad. Aquí se señala 2.6 oralidad. El proceso deberá ajustarse al principio de la oralidad. Expresamente han señalado que el modelo es oral. ¿Qué hay en Colombia? Tienen su Código del Proceso, Código General del Proceso del año 2016. Podríamos decir que más o menos son recientes. Artículo 3, proceso oral y por audiencias. No dice en la sumilla expresamente oralidad, pero dice proceso oral por audiencias. Las actuaciones se cumplirán en forma oral pública y en audiencias. Eso no es otra cosa que el modelo oral. Muy bien. ¿Qué tenemos en el Código General del Proceso Uruguayo, que es el antecedente al modelo procesal peruano? Fíjense, es de 1989. Tenemos en blanco, si queremos hacer la comparación, tenemos en blanco este primer espacio. Entonces podríamos decir, ese antecedente al que usted se refiere, profesora, quiere decir que no se recoge la oralidad. A ver, veamos. ¿Qué tenemos en el Perú? En el Perú tampoco tenemos un artículo en el que expresamente se haga referencia a la oralidad. Entonces, podríamos decir que en Uruguay y en el Perú no tenemos el modelo de la oralidad, a diferencia de Costa Rica y de Colombia. No podemos afirmar eso. El hecho que no se señale expresamente o no se mencione a la oralidad en nuestro Código Procesal Civil o en el de Uruguay
no quiere decir que el modelo oral no sea el recogido por esa legislación. ¿Y por qué hago esta afirmación? Comparemos a partir de la segunda y tercer fila de los 4 ordenamientos procesales. Fíjense lo que tenemos: impulso procesal, iniciación, impulso de los procesos, dirección del proceso, principios de dirección e impulso del proceso. Un primer punto que les quiero señalar: estos enunciados y reconocimiento del director del proceso es una figura que describe una concepción publicista del proceso. Y una concepción o un enfoque o una ideología publicista del proceso lleva a determinar que el modelo procesal que se tiene es el modelo oral. Porque con la ideología o concepción publicista prevalece la oralidad. Hay armonización. ¿Y por qué afirmo esto? Afirmo y reafirmo por lo que a continuación viene. Tercera fila. ¿Cuáles son los principios que subyacen a la actuación de un juez como director del proceso? Inmediación, concentración. Inmediación, concentración, inmediación procesal, concentración procesal, y en el caso peruano, inmediación, concentración, economía y celeridad procesales. Fíjense que en segunda y tercera fila tienen ustedes todos los componentes de la oralidad. Lo tienen en las 4 legislaciones procesales. Por lo tanto, no habría, repito, sustento para señalar que no tenemos el modelo oral en el Perú, o que por el hecho que no lo leamos en el título preliminar del Código Procesal Civil, eso nos llevaría a afirmar que no tenemos la oralidad, y que para hablar de la oralidad hay que incorporar una reforma, hay que incorporar una modificación en la cual expresamente se haga mención a la oralidad. Eso no es necesario. Si se hace, muy bien, pero el hecho que no se señale, repito, no quiere decir que no tengamos el modelo oral. Muy bien. ¿Cómo está recogida la oralidad en la legislación procesal del Perú? Vayamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, principios procesales. Todo proceso judicial, solamente voy a destacar la oralidad, dice: todo debe ser sustanciado bajo los principios procesales, y ahí está la oralidad, recogida expresamente como un principio. Ahora bien, no sé si quien levanta la mano debe ser por un error, ¿no? O es... Las preguntas vienen al final, ¿verdad? Bueno. Sí, Otara. Muy bien. Entonces, habiendo señalado ideas generales, viene una primera pregunta. En el año 2019, ¿se ha implementado la oralidad en el proceso civil como un nuevo modelo procesal? Es la pregunta que se formula. Porque desde el año 2019 venimos escuchando acerca de la implementación de la oralidad en el proceso civil. Incluso se habla, ahora tenemos un nuevo modelo procesal, ahora todas las cosas van a cambiar con el nuevo modelo procesal. Entonces uno podría pensar que la oralidad es algo nuevo, que el modelo oral efectivamente recién se está incorporando a nuestro proceso, y por eso algunas personas considerarían que es inconstitucional el desarrollo de la oralidad, o que serían inconstitucionales los diferentes reglamentos y directivas en las cuales se hace referencia a la oralidad en los procesos civiles, porque no se ha realizado una modificación al Código Procesal Civil. Veamos si tal apreciación tiene asidero o no. Como bien sabemos, y lo hemos visto en el cuadro comparativo entre Colombia, Costa Rica, Uruguay y Perú, en el Perú tenemos el modelo oral desde 1993. Subyace al proceso civil peruano desde 1993 el modelo oral. Se optó por privilegiar la oralidad frente a la escritura
que era característica del procedimentalismo en el Código de Procedimientos Civiles. Y al haberse incorporado la oralidad, cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil, también se acogió la ideología publicista del proceso. Entonces tenemos una ideología o concepción publicista para el desarrollo del proceso con un modelo oral, como está señalado acá en esta diapositiva. Tenemos un director del proceso, ¿no es cierto? El principio de inmediación, concentración, celeridad, economía procesal. Y prevalece la oralidad. Por lo tanto, la pregunta, ¿se ha incorporado en el año 2019 un nuevo modelo procesal? No, no se ha incorporado ningún nuevo modelo procesal civil. Tenemos el modelo con el que nació el Código Procesal Civil, con el que entró en vigencia. Otra pregunta, si eso es así, ¿qué es lo que se viene implementando en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional en los procesos civiles? Entonces, ¿qué es lo que venimos escuchando como implementación? Lo que venimos escuchando como implementación es un modelo de gestión para el desarrollo de la oralidad en los procesos civiles. Lo que tenemos es eso, un modelo de gestión. No podemos decir un nuevo modelo de gestión porque en realidad institucionalmente el Poder Judicial no había desarrollado un modelo de gestión para los procesos civiles, como si lo estaba desarrollando para el proceso penal o para el proceso laboral. Pero para el proceso civil no se había diseñado ninguna forma de desarrollar el proceso. Se preguntarán, ¿y qué pasó durante tantos años? Si el Código Procesal Civil es de 1993, entonces, ¿cuándo se perdió la brújula de la oralidad? ¿Es que no hemos tenido oralidad? Bueno, no se ha estado desarrollando como corresponde. Pero la figura del director del proceso con todas sus atribuciones, esa siempre se ha mantenido. Pero tal vez ha faltado un impulso institucional para poder fortalecer. Entonces, desde el 2019 hay una suerte de reivindicación del modelo oral. Y para lograr esa reivindicación se ha diseñado un modelo de gestión, una forma de organización del trabajo, una nueva forma de desarrollar el proceso. Eso es lo que tenemos. Y esta nueva forma de desarrollar el proceso es de orden administrativo. Es de orden administrativo. No colisiona de ninguna manera con las disposiciones del Código Procesal Civil. No trastoca las reglas del Código Procesal Civil. La palabra clave es gestión. Esa es la palabra clave en este modelo para hacer el proceso. Y por eso que seguramente ustedes han escuchado hablar de la gestión de casos, que muchos profesores lo mencionan como el case management, y de esta manera también está recogido en algunos protocolos, en algunas directivas. Muy bien. ¿Para qué les sirve la gestión de casos? ¿Para qué es útil? ¿Por qué tanto se menciona a la gestión, a la gestión? ¿Es que acaso no hemos sabido gestionar? ¿Acaso desde los despachos no se ha sabido organizar o administrar el tiempo, organizar los recursos? Claro que sí. Por eso que cuando escucho que se habla que hay que abandonar la zona de confort, considero que el término no es apropiado, porque se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando el proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos. Si no habían criterios uniformes, si no había un modelo de gestión para coordinarlo y trabajarlo en conjunto, cada uno tenía que organizarse en su despacho de la mejor manera. Pero precisamente esa forma de pensar, ese hábito de trabajo individual es el que se ha transformado. Y esa es la idea por la cual debe haber un trabajo armonizado, un trabajo coordinado entre los jueces
y también debe haber un trabajo de colaboración entre jueces y abogados. ¿Cuáles son las facultades reconocidas en el Código Procesal Civil que le permiten al juez, por ejemplo, convocar a una audiencia preliminar? Artículo 50 y artículo 51. No nos vamos a detener en la lectura porque seguramente ya lo han escuchado varias veces. Ahí está expresamente señalado cuáles son las atribuciones del director del proceso. Deberes generales en relación al principio de dirección e impulso del proceso. Ese es el eje, la columna vertebral. Está en el artículo 50 y en el artículo 51 las facultades genéricas que le autorizan precisamente a esa dirección y a ese impulso. Cuando lo considere necesario puede convocar a las partes. No se transgrede, como dije hace un momento, ninguna disposición del Código Procesal Civil e incluso se puede convocar una audiencia conciliatoria. Está señalado expresamente en el artículo 324. Lo único que no se podría hacer, porque la Constitución lo prohíbe, es omitir una motivación escrita de las resoluciones judiciales, ¿no? Eso todavía está incólume. Este es un deber que toda motivación debe ser escrita. Por lo tanto, no cabe ningún reglamento, criterio o interpretación para evadir este deber. Muy bien, todo lo antes señalado, y discúlpenme por la rapidez, es el fundamento de la oralidad en el proceso civil, con el modelo de gestión que se viene desarrollando en las diferentes Cortes Superiores de Justicia del Perú. La pregunta es, todo lo antes señalado respecto a las facultades generales, respecto a los deberes, la calidad de derecho humano, todo eso que se ha señalado, ¿aplica al procedimiento cautelar? ¿Puedo trasladar todos esos fundamentos y decir que la oralidad puede desarrollarse plenamente en un procedimiento cautelar? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Análisis de la viabilidad de la implementación del modelo de gestión para el desarrollo del proceso civil en el procedimiento cautelar. Veamos entonces qué pasa en el instrumento del instrumento. Para ello tengamos presente estos momentos, ¿no? En el procedimiento cautelar. ¿Cuál es el trámite para el dictado de medidas cautelares? En primer lugar, la solicitud, ya sabemos, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 610. De ahí que viene lo que equivale a la calificación de una demanda. Y en este caso, esa actividad intelectual del magistrado es la que se conoce como el prejuzgamiento, ¿no? Prejuzgamiento es la etapa en la cual el juez tiene que verificar ¿qué cosa? El cumplimiento de los presupuestos esenciales, calificar la forma de la medida cautelar, si es racional, si es proporcional, ver el principio de mínima injerencia, verificar si se ofrece la contracautela, no señalar la contracautela todavía, si se ofrece la contracautela, y en otras palabras, verificar si la medida es adecuada. Si no es adecuada, podrá ejercer su deber o facultad para dictar una medida adecuada. Dependiendo del prejuzgamiento, dictará una medida cautelar o la rechazará, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa. Aquí está, artículo 610 y artículo 611. En el prejuzgamiento tiene que analizar lo señalado en el artículo 610 y a su vez tener presente el contenido del 611 para decidir si dicta o no una medida cautelar y si la dicta, en qué términos la va a dictar. Pregunta. Teniendo en cuenta los fundamentos de la oralidad para el proceso civil, ¿podría el juez
antes de dictar una medida cautelar, para tener mayores elementos, para conocer mejor la situación, podría convocar a una audiencia especial, no digo audiencia preliminar, la audiencia preliminar es del proceso principal. Olvídense por ahora, pongan entre paréntesis al proceso principal, me estoy ubicando solo en el procedimiento cautelar. ¿Podría el juez convocar a una audiencia especial para escuchar a las partes antes del dictado de una medida cautelar? Porque podría pensarse que el prejuzgamiento podría recortar los derechos de la otra parte. ¿Podría ser esto posible, ya que estamos hablando de la oralidad como derecho humano, derecho fundamental? Esa es una primera pregunta. Fíjense, regresando a Costa Rica, ¿se acuerda que Costa Rica tiene el principio de la oralidad? ¿Qué pasa en Costa Rica en el procedimiento cautelar? Dice, como regla general, antes de dictar una medida cautelar, se dará intervención a la parte contraria. Para tal efecto, recibida la solicitud cautelar, se convoca a las partes a una audiencia oral que se celebrará a la mayor brevedad posible de manera preferencial. O sea que Costa Rica tiene un criterio uniforme. Para el proceso principal, la oralidad, y para el procedimiento cautelar también con la oralidad, y puede convocar a una audiencia especial. ¿Qué pasa en Colombia? Que también recoge la oralidad expresamente. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que la decrete. En Colombia es una oralidad parcial. Para el proceso principal sí hay una oralidad, pero sin embargo para el procedimiento cautelar no. Dice, se cumple inmediatamente antes de la notificación de la parte contraria, o sea, se ejecuta y después se comunica. ¿Qué pasa en el Uruguay? La medida se decreta sin conocimiento ni intervención de la contraparte. No podría. Hasta ahora tenemos 3 países con el modelo oral y solo en el caso de Costa Rica se puede convocar a una audiencia antes del dictado de una medida cautelar. Y en el caso de peruano, artículo 637, la solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada. La regla inaudita altera parte. Inaudita es sin escuchar, sin audiencia. Se recorta el debido proceso temporalmente, provisionalmente, porque se da prevalencia a la urgencia, ya que las medidas cautelares son medidas urgentes. Entonces, está expresamente establecido que la medida cautelar se dicta sin conocimiento de la otra parte. Por lo tanto, aun cuando podamos reconocer las bondades de la oralidad y que en la ley orgánica del Ministerio del Poder Judicial se señala que todo proceso debe ser seguido con la oralidad, cuando la ley expresamente señala lo contrario, como en este caso, pues no se podría convocar. Aquí no podemos interpretar de manera amplia al juez director del proceso porque hay una prohibición expresa, ¿no es cierto?, sin conocimiento de la parte afectada. Por lo tanto, para el dictado de la medida cautelar no se puede, no se puede. En el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, fíjense que sí está previsto el contradictorio previo, ¿no es cierto?, antes del dictado. Pero aún cuando está previsto el contradictorio, no se hace ninguna mención a la convocatoria, a la posibilidad de convocar a una audiencia. Sin embargo, si este fuera el texto de nuestro Código Procesal Civil, si fuera que se puede correr traslado, entonces en ese caso no habría ninguna objeción para aplicar la oralidad del proceso civil en todos sus términos al procedimiento cautelar. Pasemos a un segundo momento de las medidas cautelares.
El dictado ya hemos descartado la posibilidad de aplicar la oralidad. Trámite para la ejecución de las medidas cautelares. Entonces, tenemos una medida cautelar dictada y lo que procede es su ejecución. Pero existe la defensa. Existe la defensa, que en este caso es la oposición, ¿verdad? La parte afectada se puede oponer a la medida cautelar, lo que no quiere decir que se va a suspender la ejecución, pero existe el momento de la defensa. Vamos a ver si con la defensa podría convocarse una audiencia. Eso es lo que queremos ver ahora. Si sería viable aplicar una audiencia. Regresemos a nuestro cuadro comparativo. En el caso de Costa Rica, admisión provisional sin audiencia. Dice, si se formula oposición, se convocará a las partes a una audiencia oral, que se celebrará a la mayor brevedad posible. En esta se decide si las medidas provisionales se mantienen, se modifican o se levantan. Fíjense la línea, ¿no? La línea en Costa Rica es la oralidad completa, en el proceso principal y en el procedimiento cautelar, para el dictado de medidas cautelares y para resolver la oposición. O sea, hay un respeto pleno al contradictorio. ¿Qué pasa en Colombia? La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar. Aquí no se ha previsto, al igual que en Costa Rica. Y en el caso de Uruguay, la providencia que admita o deniegue una medida cautelar será recurrible mediante reposición y apelación, lo que será de toda modificación medida. Aquí en Uruguay tampoco se hace mención a la posibilidad de convocar a una audiencia. Ahora, yo les pregunto, el hecho que no se señale expresamente, como el caso de Costa Rica, impediría que un juez convoque una audiencia. Si no está prohibido, si no hay algo expreso, yo creo que nada impide que se pueda convocar a una audiencia. En el caso peruano, una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de 5 días. Y lo demás, el procedimiento. No dice que está prohibido, o sea, fíjense, no dice que no se debe citar audiencia, tampoco dice en ninguna parte que la oposición debe formularse por escrito. Es otro punto que quiero que ustedes tengan presente en este artículo 637. Veamos brevemente un caso. José solicita una medida cautelar en forma de secuestro judicial de un bien mueble que se encuentra en posesión de María. Se concede la medida cautelar sin conocimiento de María con fecha 2 de agosto. José toma conocimiento del embargo el 9 de agosto. De acuerdo a ley, tiene 5 días para oponerse. Tiene plazo para oponerse hasta el 13 de agosto. Pregunta, si la audiencia preliminar del principal está programada para el 11 de agosto, en esa audiencia preliminar del principal, ¿José podría formular oposición oralmente? Les lanzo esa pregunta. En la audiencia preliminar del principal, mientras se encuentre dentro del plazo para oponerse, ¿podría en la audiencia señalar José, señor juez, en este acto y encontrándome dentro del plazo de ley para formular oposición, lo hago oralmente de la siguiente manera? Puede hacerse, veamos, nuevamente nuestro artículo 637, porque es el único referente que tenemos. Una vez dictada la medida cautelar, puede formular oposición dentro de un plazo de 5 días desde que toma resolución. La formulación de la oposición no suspende la ejecución. No encuentro en el contenido del artículo 637 alguna prohibición o algo que limite que se pueda formular una oposición oralmente si se encuentra dentro del plazo de 5 días.
Segundo caso. Pedro solicita una medida cautelar en forma de secuestro de un vehículo que es de propiedad de Alberto. Se concede la medida cautelar sin conocimiento de Alberto con fecha 2 de agosto. Pedro toma conocimiento del embargo el 9 de agosto. De acuerdo a ley, tiene 5 días para oponerse. Tiene plazo para oponerse hasta el 13 de agosto. Pregunta: si Pedro presenta la oposición por escrito dentro del plazo legal, ¿el juez podría convocar a una audiencia especial? No hablo de la audiencia preliminar. Por favor, no vayan a confundir. Una audiencia especial en el procedimiento cautelar para resolver la oposición. ¿Esto sería posible? ¿Habría alguna limitación para ello? Volvamos al 637 que señalamos hace un momento. Nada lo impide de acuerdo al 637. Entonces, ¿a qué artículo podemos recurrir para poder contestar a esta pregunta? Al artículo 51 del Código Procesal Civil de Facultades Genéricas. Al mismo artículo con el que sustentamos la atribución del juez de convocar a una audiencia preliminar. Ese mismo artículo nos sirve de sustento y justificación jurídica para contestar que el juez sí tendría la atribución de convocar a una audiencia especial para resolver la oposición. Y la pregunta es, ¿y en qué caso se podría convocar a una audiencia especial para resolver una oposición? ¿En todos los casos, en todas las medidas cautelares? No. Pero eso es discriminatorio. ¿Por qué yo no tendría derecho a que me convoquen y por qué en otros procesos las partes sí podrían tener? Porque precisamente hay un modelo de gestión que se llama la gestión de casos. Y esta gestión de casos forma parte del conjunto de medidas, herramientas o medios que se están aplicando o se están implementando para el desarrollo de la oralidad. De lo que se trata es de organizarse, administrar recursos, administrar tiempo, y a partir de esa misma gestión de casos que se aplica para el proceso civil, para el principal, puede aplicarse para sus procedimientos cautelares. Sus solicitudes cautelares, todo lo que tenga que ver con el procedimiento cautelar, puede trabajarse de la misma manera. Recuerden que es un instrumento del instrumento y por lo tanto esta técnica de la gestión de casos se justifica de acuerdo a la complejidad del caso, de acuerdo a los argumentos del demandado. Se requiere tener más información para resolver la oposición. Hay que trabajar una ponderación de los derechos del demandante y el demandado, ¿no es cierto? Porque fíjense, en una oposición pueden haber muchos elementos en juego y de repente, como la oposición la resuelve el mismo juez, podría existir esa situación que ¿cómo voy a dar marcha atrás si yo dicté la medida cautelar? No, hay que olvidarse de eso. Si es que la audiencia puede servir para enmendar algún error o para dictar una medida más adecuada, ¿por qué no trabajar con la gestión de casos? Interacción entre jueces, partes y abogados. Todo ello sirve también para el caso de los procedimientos cautelares. Les comento, una de las sesiones en las cuales participé, un magistrado, escuchando la información que estoy compartiendo, me dijo, ¿usted qué opina si me piden desafectación, no es cierto, de un bien y yo convoco una audiencia? ¿Podría hacerlo? Y yo le dije, ¿por qué no? Si usted considera indispensable o necesario tener más información, tener mayores elementos y se trata de un caso complejo, usted puede, invocando sus facultades genéricas, usted puede convocar una audiencia, nada se lo impide. ¿Ve? Y por ejemplo, me habló del artículo 624 y me comentó, me parece muy interesante, yo creo que hay muchos casos en los cuales uno puede hacer uso de estas herramientas. Ya estoy terminando.
fíjense, no todo tiene que estar escrito, no todo tiene que estar textualmente señalado. Aquí recojo unas palabras del profesor Juan Monroy que dice: si los miembros de otros poderes del Estado tienen atribuciones que no están normadas a través de las cuales pueden desarrollar su actividad, resulta evidente que el juez, ejecutor de las actividades del poder más importante del Estado, tiene facultades tácitas o implícitas que le permiten asegurar el cumplimiento de su elevada función. Eso es respecto a los jueces. Y respecto a los abogados y las partes, termino con una cita de Calamandrei. Los principios modernos del proceso oral se fundan principalmente en la colaboración directa entre el juez y los abogados, sobre la confianza y naturalidad de sus relaciones, en el diálogo simplificador consistente en pedir y dar explicaciones con el propósito de esclarecer la verdad. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a un par de preguntas si es que las hay. Bien, doctora, muchas gracias a usted por la presentación que nos ha hecho en el día de hoy. Invitamos a los participantes, si tuvieran alguna inquietud o comentarios, pueden realizarlo a través del chat o encender el micrófono y realizarlo directamente. Hermelinda Pasa. No sé si tiene su mano levantada o ha sido un error. Sí, creo que ha sido un error, doctora. Parece que no hay preguntas, espero que todo haya sido bastante claro. Sí, doctora, creo que ha quedado todo completamente claro. Y bueno, si no hubiera preguntas o inquietudes, no me queda más que agradecerle a nombre del Comité de Damas de la Corte Superior de Justicia de Puno, la misma Corte Superior de Justicia de Puno y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctora, muchas gracias y siempre con usted tan buena gente siempre por su predisposición en apoyar a la Corte de Puno. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos, tengan buena tarde. Hasta la próxima. De igual manera, doctora, muchas gracias. Bien, finalmente informamos a los participantes que la próxima sesión de este diplomado, ya la última sesión, será el día, un momentito por favor, el día jueves 16 de diciembre. A las 5 de la tarde, el enlace Meet será el mismo que es del día de hoy. Estará presente el doctor Carlos Polanco Gutiérrez con el tema oralidad, ventajas y desventajas. Entendamos que ya sería la última sesión de este diplomado y bueno, suplicaría a todos que puedan asistir para indicar, bueno, ese día al final de la sesión se va a hacer las indicaciones del examen del diplomado, para lo cual sugiero a todos los participantes ingresen al aula virtual, por el cual se ha enviado tanto a los correos y a otras personas también se ha enviado a través del WhatsApp. Y si tuvieran alguna dificultad para ingresar, me pueden escribir al, al número por el cual se han registrado. Pueden escribirnos preguntando ya sea el usuario o contraseña o quizás las personas que hayan podido olvidarse la contraseña. Los solicitamos a todos ingresar al aula virtual y ya que el examen solo será, bueno, tendrá un plazo de 2 días, solo el fin de semana. Estará disponible a partir del día viernes y el sábado. Bueno, eso sería la única indicación. Yo estaré acá un par de minutos si tuvieran alguna inquietud.
Bien, con los demás, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión, el día jueves 16 de diciembre a las 5 de la tarde en este mismo enlace. Muchas gracias con todos y buenas noches. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Micrófono activado. Pasar la mano. Pasar la mano. Pasar la mano. Levanta. Barra de navegación atrás, botón. Videollamada, levantar la mano. Desactivar micrófono. Desactivar micrófono. Activar micrófono. Micrófono. Activar la cámara. Abandonar. Bien, si no hubiera alguna otra inquietud, bueno, voy a dar por finalizada esta sesión y nos Muchas vemos gracias, a las doctor. 7. Hasta Sí, luego. hasta luego, doctor.